Cordial saludo, bienvenidos a la inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto de Caficultura Familiar para la instalación de infraestructura productiva a los beneficiarios del proyecto. Mucho gusto, soy Mauricio Bermúdez, asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto de Caficultura Familiar. El objetivo que tenemos el día de hoy es reconocer los diferentes tipos de peligros y riesgos que existen en el desarrollo de las actividades y tareas en la construcción de tanquetina y secador para poder identificar los medios de control y así evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. De esta forma, poder desempeñar y desarrollar una actividad completamente segura. Entonces, bienvenidos y vamos a mirar entonces nuestra inducción del día de hoy. Primero, vamos a hablar algo que son los peligros. Los peligros están inmersos en todas las actividades que nosotros realizamos en nuestras actividades. Por eso es importante que nosotros identifiquemos cada uno de ellos en las tareas que vamos a desarrollar. Si definimos el peligro, es una fuente, una situación o un acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. ¿Qué tipo de peligros vamos a tener nosotros en el desarrollo de nuestras actividades? Vamos a tener peligros biológicos, vamos a tener físicos, vamos a tener biomecánicos, químicos, por condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos y vamos a empezar. Lo primero que vamos a tener en cuenta son los peligros biológicos. Vamos a tener virus y mordeduras y picaduras. ¿Qué vamos a tener en cuenta del tema del virus? Recordemos que en estos momentos estamos pasando por un proceso de pandemia generado por el virus del SARS-CoV-2, que genera la enfermedad del coronavirus. Es importante conocer que ese virus se transmite ya sea por contacto directo o indirecto. Directo se transmite por medio de partículas de saliva cuando, en este caso, yo tengo un contacto con una persona, o por medio indirecto cuando yo estornudo o tengo contacto con elementos que en este caso tiene contacto posteriormente otra persona, y si no se le ha hecho limpieza y desinfección, pues posteriormente él puede tener un contagio en sus manos, y si se toca las manos y la cara y los ojos, pues podría tener allí un inconveniente por contagio indirecto. ¿Qué mecanismos de control tenemos al respecto? Recordemos que nosotros debemos tener en cuenta que vamos a implementar el protocolo de bioseguridad. Como observamos en la imagen, recordamos que ese protocolo de bioseguridad incluye el registro en el momento de ingresar a la obra, el correcto limpieza, desinfección y lavado de manos, desinfección del calzado y desinfección de las herramientas y equipos. Recordemos también que debemos tener en cuenta el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, el correcto lavado de manos, la limpieza y desinfección de herramientas y la forma de saludar. También tenemos el siguiente riesgo biológico, que es por mordeduras y picaduras. ¿Cuáles vamos a tener? Recordemos por animales, como por ejemplo perros, mordedura de caballos, picaduras de insectos, colmenas, enjambres u hormigueros. Que hay que tener presente la picadura de ellos. Nosotros debemos, como mecanismo de control, tener completa precaución en los lugares donde vamos a desarrollar nuestras actividades. Por lo tanto, debemos verificar constantemente el lugar donde estamos haciendo nuestras actividades de la construcción. Luego, pasamos a las radiaciones solares. Recordemos que el sol, en este caso, genera radiaciones ultravioleta o rayos UV, y que con la piel genera un impacto. ¿Qué debemos tener como mecanismo de control? Recordemos usar prendas de vestir que cubran la piel. Como observamos en la imagen, preferiblemente encontrar o trabajar con manga larga para así también protegernos
de las radiaciones a nivel de los brazos. Asimismo, recomendación, utilizar bloqueador o protector solar para el rostro. Siguiente peligro que vamos a encontrar es el peligro químico. En la parte de químicos, nosotros podemos tener presencia de químicos por uso de productos como, por ejemplo, pegamento para tubos de PVC, el cemento o también los líquidos que vamos a utilizar para la limpieza y desinfección. Ya puede ser, como encontramos en la imagen, el hipoclorito o en el lugar de desinfección de manos que vamos a encontrar el alcohol. ¿Qué más vamos a tener nosotros presente para el manejo dentro del procedimiento para la prevención de peligro químico? Primero, no tener contacto directo del pegamento y del cemento con la piel, las manos y los ojos. Si llegara a ocurrir, recordemos que es importante hacer un adecuado lavado de la parte afectada. Tener en cuenta etiquetado y rotulado de los productos químicos. Saber qué tipo de elemento es. Evitar el reenvase, sobre todo en envases de bebidas, ya sean gaseosas o de agua. También tener en cuenta las recomendaciones de seguridad que están establecidas en la hoja de datos de seguridad. Y finalmente, tener presente el uso de los elementos de protección personal. Ahora pasamos al peligro biomecánico. El peligro biomecánico se genera por levantar pesos, levantar cargas, por mover algún tipo de elemento en el cual mi cuerpo tiene que desempeñar y tiene que desarrollar la actividad. ¿Qué hay que tener en cuenta como mecanismo de control y como manejo importante? Como observamos en la foto de la izquierda, encontramos que esa carga está siendo manipulada por dos personas. No debemos hacer cargue por una sola persona. Si es posible, siempre manejarlo entre dos. O también hay que tener en cuenta, si es posible, el uso de las cargas, como por ejemplo de herramientas como el buggy o carretilla, para poder hacer el transporte de esa herramienta. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Cuidar la forma en cómo nos agachamos. Tener en cuenta que lo ideal es no agacharnos con las rodillas rectas y con la espalda, sino flexionando las rodillas y con la espalda recta. Esa es la forma adecuada en la cual nosotros nos debemos agachar para conservar muy bien el cuidado de la columna lumbar. ¿Qué debemos tener en cuenta también para el manejo del peligro biomecánico? Realizar frecuentemente las pausas activas. Si tenemos un momento para hacer la pausa para lavarnos las manos, importante también que hagamos ese momento de pausa para realizar unos estiramientos y unos movimientos musculares. Pasamos al siguiente y son por condiciones de seguridad. Como condiciones de seguridad, ¿cuáles podemos llegar a tener? Por ejemplo, por el uso de herramientas o por material particulado y proyectado que haya salido. ¿Qué debemos tener como presente? Primero, usar herramientas adecuadas. Debemos utilizar herramientas que para el caso como tal fueron diseñadas. Sí, yo no puedo tacar con una piedra, sino que utilizar el martillo. ¿Sí? O muchas veces no podemos tacar con el alicate. Recordemos que en este caso las herramientas tienen un objetivo final y para eso fueron diseñadas. ¿Qué más debo tener en cuenta? El uso de los elementos de protección individual o de protección personal. Como miramos en las imágenes, vemos que la persona usa correcta y adecuadamente sus elementos de protección personal. Tiene el casco, tiene los guantes, así sea para manipular algo muy pequeño. Y las gafas, recordemos que nos protege y evita que nos caigan partículas, ya sea de polvo, viruta o acerrín en algún momento determinado que nos caiga en los ojos. Entonces, importante por condiciones de seguridad. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Prevención en instalaciones eléctricas. Utilizar herramientas con adecuadas condiciones para evitar cortocircuitos. ¿Qué más debemos tener presente?
tener presente, mantener áreas despejadas, tener en cuenta el orden y aseo y el adecuado almacenamiento y demarcación de áreas. Como ustedes observan en la imagen, podemos mirar que se ha hecho la delimitación de los espacios. Recordemos que tenemos el espacio de punto de llegada, el punto de encuentro, el punto de ejecución de obra y el punto de lavado de manos. Eso tengo que tener en cuenta, que es implementar un adecuado orden y aseo. ¿Qué más debo tener en cuenta dentro de este aspecto por condiciones de seguridad? Y es la prevención de accidentes de tránsito. Si nos vamos a movilizar, ya sea en carro o ya sea en moto, siempre debemos tener nuestra inspección preoperacional. ¿Cuál es la inspección preoperacional? La inspección que nosotros realizamos antes de poner en funcionamiento la moto o el carro. Verificar todo lo que es necesario para nuestro transporte diario. ¿Qué más debemos tener en cuenta? El cumplimiento de las normas y de las señales como tal. Tener en cuenta los límites de velocidad, tener en cuenta las condiciones del tiempo o del clima, tener en cuenta muy bien la planeación en los tiempos de desplazamiento para no tener que estar corriendo en algún momento determinado. Entonces, por lo tanto, es importante que miremos que el accidente de tránsito es de los principales peligros que nosotros tenemos. Y dentro de ello depende de nosotros. Recordemos que el 80% de los accidentes de tránsito es por comportamiento. Eso es algo que nosotros tenemos que manejar y que tenemos que darle un control adecuado. ¿Qué más vamos a tener dentro de los peligros? Encontramos los fenómenos naturales. ¿Cuáles fenómenos naturales vamos a encontrar nosotros? Principalmente dos: los movimientos sísmicos y los eventos hidrometeorológicos. Los movimientos sísmicos pueden ser temblores o terremotos. Vamos a tener en cuenta dos cosas. Uno, tener presente el punto de encuentro de la obra que vamos a hacer. En caso tal que se necesite hacer una evacuación, vamos a llegar a ese lugar. Tenemos los eventos hidrometeorológicos. ¿Cuáles son ellos? Los que están representados por lluvias y que a su vez puede traer crecientes de ríos, deslizamientos, remociones de tierra, deslaves y tormentas eléctricas. ¿Cuál es nuestro control ante este peligro? Primero, evaluar las condiciones climáticas y ver si es posible desarrollar nuestras actividades. Y segundo, evitar desarrollar actividades en condiciones adversas, que si en un momento determinado se puede presentar algún deslizamiento y nosotros estamos dentro de la zona de trabajo y esa zona de trabajo se puede estar involucrando. Entonces, en este caso, siempre es importante hacer esa inspección. Una vez identificados los peligros, tenemos que tener en cuenta que cada peligro tiene un control. Y por lo tanto, si nosotros no controlamos adecuadamente, pueden llegar a presentarse los accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo es un suceso repentino que se genera por causa o por ocasión del trabajo y que genera en el trabajador una lesión a nivel físico, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Por eso es importante que hagamos una correcta identificación de los peligros para poder ejercer los respectivos controles. Y por lo tanto, vamos a tener en cuenta que vamos a hacer nuestro control basado en el A, E, I, O, U. Tenemos las vocales y cada vocal significa un control. La letra A, áreas y entornos seguros. E, evaluación de las tareas. Y inspecciones de higiene y seguridad. O observaciones de comportamiento. Y U, un riesgo, un control. Y vamos a complementarlo con otras medidas de control. Esas otras medidas de control, ¿cuáles son? Primero, lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que es la inducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo trabajador tiene que tener este proceso de inducción. Así que recuerden, una vez terminen este proceso de inducción virtual que estamos realizando de capacitación,
vamos a diligenciar el formato de participación de la inducción y también como evidencia de participación en el desarrollo de esta actividad. Segundo, ¿qué vamos a realizar? Cada inicio de semana, inspecciones de higiene y seguridad y observaciones de comportamiento. Tercero, formato de entrega de elementos de protección personal. Los que recibieron sus elementos de protección personal van a diligenciar un formato en el cual el maestro contratista ha colocado qué elementos se le han entregado. Tenemos cuarto, implementación del protocolo de bioseguridad en prevención del COVID-19. Y quinto, tenemos el estándar de trabajo seguro de realización de tanquetina y de realización de secador. Finalmente, recordemos la implementación del protocolo de bioseguridad en prevención del COVID-19. Fundamental e importante recordar que si presentamos alguno de estos síntomas, como por ejemplo, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, tos o asfixias o dificultad respiratoria, son unos de los síntomas que me dice a mí que debo quedarme en casa. Debo cuidarme en casa y debo permanecer y evitar el contacto con las demás personas. Recordemos que la transmisión se puede hacer directa o indirecta. Directa cuando yo hablo con una persona y yo no tengo el tapabocas y la otra persona tampoco lo tiene. O la transmisión indirecta cuando yo manipulo herramientas sin tapabocas y se puede generar algo que se conocen como fómites o herramientas contaminadas. Por eso es que tenemos que hacer muy bien la implementación de ese protocolo. ¿Qué vamos a tener en cuenta para combatir ese COVID o ese coronavirus y ese contagio? Primero, distanciamiento físico. Segundo, cambiar la forma de saludar. Ya no nos vamos a dar la mano, ni el abrazo, ni el beso. Tercero, el uso correcto del tapabocas, cubriendo nariz y boca adecuadamente, cambiándolo diario y si es de reutilización, hacerle su lavado. Cuarto, etiqueta de la tos, cubrirnos con el pliegue del codo cuando vamos a toser. Quinto, lavado correcto y frecuente de manos con agua y con jabón. Y sexto, limpieza y desinfección de herramientas y limpieza y desinfección de los elementos de protección personal. ¿Qué vamos a tener en cuenta también como complemento? Vamos a tener estos infografías que nos va a complementar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Vamos a tener entonces nuestra infografía sobre qué debemos hacer en el punto de llegada, qué debemos hacer en el punto de encuentro, qué vamos a hacer en el punto de ejecución de obra. Y vamos a tener en cuenta las recomendaciones generales, sobre todo porque también tenemos que implementar ese protocolo de bioseguridad en el momento de regresar a casa. Entonces recordemos que en estos momentos nosotros realizamos nuestro proceso de inducción. Acabamos de mirar cuáles son los peligros a los cuales ustedes van a estar expuestos en el desarrollo de su actividad, pero también miramos cuáles son las medidas de control que se van a tener para prevenir que esos peligros se materialicen y se generen los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Y por último, recuerden nuestro lema: la salud de todos es asunto de todos. Muchísimas gracias. Excelente jornada. Bendiciones y que les rinda la actividad que van a realizar en el futuro de la Federación, en el futuro de Colombia y como futuro en nombre de la Federación Nacional de Cafeteros. Muchísimas gracias.